Mi rostro lleva una gran cicatriz, una marca que dejó el fuego que se llevó a mi madre. Durante toda mi vida he sido rechazado por los demás, abandonado incluso por mis padres adoptivos. Pero nunca imaginé que, 25 años después, cuando el destino me llevó de vuelta al lugar donde aquella casa se redujo a cenizas, conocería a un hombre, un poderoso multimillonario. Y solo unos días después descubriría que era mi padre biológico. Hola, mi nombre es Andrew Moore. Tengo 27 años y trabajo en una oficina sofocante, en el piso 17 de Langford Holdings, una gran corporación financiera donde los números y los gráficos son mis únicos compañeros. No soy el tipo de persona que suele hablar de sí misma, pero si estás aquí escuchando esta historia, quizá debería empezar por el punto donde todo se volvió más claro. La cicatriz en mi rostro se extiende desde mi mejilla izquierda hasta el cuello, una línea áspera y oscura, como si alguien hubiera dibujado sobre mi piel con un lápiz de fuego. No es solo una marca en mi cuerpo, es la historia de mi vida, el recordatorio constante de lo que perdí y de aquello de lo que he intentado escapar. No me gusta mirarme al espejo. Cada vez que veo mi reflejo, en las puertas de vidrio de la oficina, en el ascensor o incluso en la pantalla de mi teléfono, aparto la vista. Esa cicatriz no solo me hace diferente, me hace sentir que no pertenezco a ningún lugar. A menudo uso una mascarilla, subo el cuello de mi camisa o simplemente bajo la cabeza cuando paso entre la multitud. Pero no importa cuánto intente ocultarme, las miradas siempre me encuentran. Me observan con curiosidad, con lástima o, peor aún, con repulsión y he aprendido a vivir con eso, del mismo modo que uno aprende a convivir con un dolor crónico. Hoy estoy sentado en la sala de reuniones de la empresa, un espacio luminoso, con paredes de cristal y una mesa de madera pulida. Discutimos el informe financiero trimestral más reciente, los mismos números áridos que he pasado incontables noches analizando. No me gustan estas reuniones, no por el trabajo, sino por las miradas. La siento incluso cuando mantengo la cabeza agachada y escribo notas fingiendo no notarlas. Las miradas robadas, los susurros a mis espaldas. Estoy acostumbrado, pero eso no significa que no duela. Parece sacado de una película de terror, dice una voz baja pero filosa desde la esquina de la sala, justo después de que el jefe sale a atender una llamada. No levanto la vista, pero mi mano se queda quieta, el bolígrafo detenido a mitad de página. Un murmullo de risas ahogadas se esparce como una pequeña ola, suficiente para que el corazón se me encoja. Sé que es James, el vendedor. El mismo que siempre te sonríe con amabilidad, pero que no duda en apuñalarte por la espalda. No respondo. Nunca lo hago, pero en mi mente los viejos recuerdos regresan como una película en reversa, arrastrándome a los días en que esta cicatriz no era solo una herida en la piel, sino un dolor que moldeó quién soy. Tenía 4 años cuando la casa de mi madre fue devorada por las llamas. No recuerdo mucho, pero los fragmentos que conservo son terriblemente vívidos. Recuerdo el olor del humo, acre y espeso, arañándome la nariz como una bestia. Recuerdo los gritos de mi madre, su voz quebrándose entre explosiones y crujidos de madera. Recuerdo acurrucarme en un rincón, abrazando un oso de peluche desgastado, con lágrimas que me corrían por la cara mientras el fuego lamía las paredes, y entonces apareció una figura, alta, fuerte, abriéndose paso entre el humo. Era Henry Scott, un bombero. Me levantó en brazos, apretándome contra su pecho ancho, y corrió fuera de la casa que se venía abajo. Escuché su respiración agitada, sentí su corazón golpeando contra mi oído y luego vi la luz cegadora del cielo exterior, donde me depositó sobre la hierba fría. Pero mi madre, ella no logró salir de aquella casa. No sé qué hizo ni por qué no me siguió. Tal vez me estaba buscando. Tal vez quedó atrapada en alguna parte del infierno, no lo sé. Solo sé que, desde ese día, me convertí en huérfano, con una cicatriz de quemadura permanente en el rostro y un vacío en el corazón que nada podía llenar. Henry Scott, el bombero que me salvó, se convirtió en mi padre adoptivo. Él y su esposa, Mara Scott, no podían tener hijos y me acogieron, pero pronto entendí que su amor no era lo que yo imaginaba que debía ser una familia. Henry era un hombre severo, con la mirada siempre fría, como si me viera más como una carga que como un niño. Mara era aún más dura. Sus palabras eran cuchillas. Inútil, decía cada vez que rompía un vaso o cometía un error. El niño sacado de las cenizas, me llamaba, como si fuera un objeto desechado. Basura.
Su casa no era fría por falta de calefacción, sino por falta de humanidad. Crecí entre golpes, gritos y un silencio aterrador cada vez que intentaba contarles mis pesadillas. Le tenía miedo a todo, a los pasos pesados de Henry, a las miradas cortantes de Mara y hasta a mi propio reflejo en el espejo. La cicatriz no estaba solo en mi piel, se había filtrado en mi alma, convenciéndome de que yo era un error, algo que no debía existir. La escuela no fue mejor. Los otros niños me miraban como si fuera un monstruo. Susurraban, señalaban, se burlaban. Recuerdo una vez, después de clases, un grupo de estudiantes mayores me rodeó riendo y llamándome cara quemada. Me quedé ahí, con los puños apretados, conteniendo las lágrimas y deseando desaparecer. Nadie quería jugar conmigo. Nadie me invitaba a cumpleaños ni se sentaba conmigo en el almuerzo. Me convertí en una sombra silenciosa, siempre eligiendo el último rincón del aula, siempre bajando la cabeza para que nadie me viera el rostro. Solo hubo una persona que nunca me miró así. Harper, la hija biológica de Henry y Mara, 5 años menor que yo. Ella fue la única luz en mi mundo oscuro. Harper nunca tuvo miedo de mi cicatriz. Me tomaba de la mano, sonreía con dulzura y me contaba historias inocentes sobre gatos o estrellas. Cuando los niños del vecindario me molestaban, ella se ponía delante de mí, pequeña pero valiente, gritando: «Déjenlo en paz». No sé por qué se preocupaba por mí, pero para mí, Harper era familia. La única familia real que tuve. A los 18 años, dejé la casa de Henry y Mara, los padres adoptivos que me dieron un techo, pero nunca amor. Aún recuerdo estar de pie en la verja, con una mochila gastada que contenía algo de ropa, unos zapatos viejos y una carta de aceptación de una universidad a cientos de kilómetros. Harper, mi hermana adoptiva, estaba ahí, con los ojos rojos y las manos pequeñas aferradas a mi camisa. «Vas a estar bien, ¿verdad, Andrew?», preguntó con la voz temblorosa. Asentí, forzando una sonrisa, aunque por dentro un torbellino de miedo y esperanza me revolvía el pecho. No sabía a dónde iba, solo que debía marcharme de aquel lugar donde cada rincón, cada mirada de Henry y Mara me recordaban que era el niño sacado de las cenizas. 4 años después, me gradué con honores. No fui a la ceremonia, no me tomé fotos con toga ni birrete, ni tuve a nadie que me felicitara con una palmada en el hombro. Solo quería irme, empezar de nuevo, con la esperanza de que el trabajo me diera un propósito. Apliqué en Langford Holdings, una gran corporación financiera en Richmond, y para mi sorpresa, me contrataron. Me mudé a un pequeño apartamento deteriorado, con paredes manchadas y el sonido constante de los autos de la calle. No era un hogar soñado, pero era mío. Un lugar donde nadie me llamaba inútil ni me recordaba que fui el niño de las cenizas. El trabajo en Langford Holdings fue un nuevo reto, pero también una versión distinta de lo que ya había vivido. Compartía oficina con colegas elegantes y seguros de sí mismos, gente que sabía cómo destacar. Yo era lo contrario, trabajaba el doble, revisando cada número, entregando los informes antes del plazo, pero hablaba poco, no participaba en los cafés matutinos. No hacía bromas en el almuerzo ni salía a beber con el grupo después del trabajo. Sabía lo que decían de mí a mis espaldas, sobre mí. Cicatriz, mi silencio, mi costumbre de evitar las cámaras. «Es bueno, pero raro», escuché decir a James una vez al pasar frente a la sala de descanso. No me sorprendió. Eran los mismos susurros que ya había oído en la escuela, en cafeterías, en todas partes. Pero algunos días, la soledad era tan pesada que sentía que no podía respirar. Recuerdo aquella reunión en la que James y sus colegas se burlaron a mis espaldas. Salí de la sala, entré en el ascensor y sentí que el mundo entero se me venía encima. De regreso en mi apartamento, me senté en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad titilar a través de la ventana. Me pregunté para qué vivía. ¿Para trabajar? ¿Para ganar dinero? ¿O solo para demostrar que no era el inútil que Henry y Mara decían que era? No tenía respuestas. Mi relación con mis padres adoptivos se volvió aún más distante. Las pocas veces que los visitaba era por Harper. Ahora estudiaba enfermería, aún tan radiante como la única luz de mi mundo. Cada vez que nos veíamos, Harper me abrazaba con fuerza, hablaba de los pacientes que cuidaba, de sus sueños, y me preguntaba por todo: el trabajo, la comida, mi salud. «Tienes que comer más, Andrew. Te estás adelgazando», decía frunciendo el ceño, aunque sus ojos brillaban con cariño. Yo sonreía, sintiendo una calidez poco común en el pecho. Pero esas visitas siempre estaban ensombrecidas por Henry y Mara. Henry seguía mirándome con frialdad,
como si yo fuera una deuda pendiente. Mara nunca perdía la oportunidad de recordarme su sacrificio, como si criarme hubiera sido una carga de la que debía estar eternamente agradecido. Si no fuera por nosotros, habrías terminado en un orfanato. Decía con voz tan filosa como un cuchillo. Yo no respondía. Solo bajaba la cabeza, esperando el momento de marcharme. Sabía que no me amaban y ya no esperaba que eso cambiara, pero cada vez que salía de esa casa me sentía más pequeño, como si siguiera siendo aquel niño de 4 años acurrucado en un rincón, esperando que alguien lo salvara de las llamas. Harper era la única que me mantenía atado a este mundo. Llamaba seguido, me enviaba mensajes para saber cómo estaba y a veces aparecía sin avisar con una caja de galletas caseras. «Eres mi familia, Andrew», me dijo una vez, cuando le confesé que a veces sentía que no pertenecía a ningún lugar. «Pase lo que pase, eres mi hermano». Esas palabras, simples pero sinceras, eran lo único que me mantenía en pie. Mi vida comenzó a cambiar durante un raro viaje de trabajo que me alejó de la sofocante oficina de Richmond. Conducía por carreteras suburbanas donde los árboles se volvían más escasos y las casas viejas y desgastadas aparecían cargadas con el leve olor del tiempo. No tenía intención de detenerme. No había motivo, hasta que un viejo cartel descolorido apareció ante mis ojos: George Street. El nombre me golpeó como un puñetazo. Pisé el freno. El coche se detuvo bruscamente en medio de la carretera. Los bocinazos detrás de mí resonaron, pero yo no oí nada. El corazón me latía con fuerza, el pecho se me oprimía. George Street. El lugar donde había estado la casa de mi madre. Donde el fuego se la llevó. Donde nació la cicatriz que llevo en el rostro. No sé qué me hizo girar hacia esa calle. Tal vez una vaga intuición. O quizá solo estaba cansado de huir. El camino era estrecho y lleno de baches, bordeado de casas viejas con la pintura descascarada. Conduje despacio, observando los números de cada casa hasta que la vi. La vieja casa de mi madre aún estaba allí, como un fantasma del pasado, pero ahora no era más que un montón de ruinas. Paredes ennegrecidas, ventanas rotas. El techo colapsado, la maleza crecía descontrolada alrededor de la verja oxidada. Apagué el motor y me quedé sentado, con las manos aferradas al volante, temiendo que soltarlo me arrastrara a un torbellino de recuerdos. Bajé del coche, el viento frío despeinándome el cabello. Me bajé la mascarilla, dejando al descubierto la cicatriz, no por valentía, sino porque allí, entre esas ruinas, no había nadie que me juzgara. Me quedé de pie frente a la casa, observando las paredes quemadas, y sentí que el tiempo nunca había pasado. Vi a mi yo de 4 años acurrucado en un rincón, abrazando un oso de peluche, con el humo abrasándome la nariz. Escuché los gritos de mi madre, su voz quebrándose entre explosiones y crujidos de madera. «Andrew, corre», gritaba, pero yo no podía correr. Solo llorar, hasta que Henry, el bombero, irrumpió entre el humo, me levantó y me sacó del infierno. Mi madre nunca salió de esa casa. Di un paso más cerca, mis pies crujieron entre las hierbas secas, toqué la pared. Mis dedos recorrieron los restos ennegrecidos de hollín. Aún olía a humo, incluso después de más de 20 años. Cerré los ojos, tratando de recordar el rostro de mi madre, pero lo único que vino a mi mente fue una imagen borrosa. Una mujer de cabello castaño revuelto y una sonrisa cálida que nunca pude grabar del todo en mi memoria. «Mamá», susurré, con la voz perdida entre el viento. «Lo siento. Fue una casa hermosa alguna vez, ¿verdad?», dijo una voz grave detrás de mí. Me giré sobresaltado y vi a un hombre mayor, quizá de unos 50 años, a pocos pasos de distancia. Vestía un traje elegante, su cabello plateado perfectamente peinado, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza, como si también mirara hacia un pasado que no podía recuperar. Rápidamente me subí la mascarilla, ocultando la cicatriz por instinto, pero él no pareció notarlo, o no le importó. «Lo siento, no lo vi venir», balbuceé torpemente. «¿Conocía esta casa?». El hombre asintió, con la mirada aún fija en las ruinas. «Conocí a las personas que vivían aquí hace mucho tiempo», dijo con voz baja, cargada de un peso que no supe interpretar. «Una mujer muy especial». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Conoció a mi madre?», pregunté, incapaz de contenerme. Su nombre era Evelyn Moore. El hombre se quedó paralizado. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero pronto recuperó la compostura. «Evelyn», repitió, como si el nombre fuera una joya preciosa que había guardado en secreto durante años. «Sí, la conocí»,
dijo finalmente, mirándome de verdad por primera vez. ¿Y tú eres? Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Soy Andrew. Soy su hijo. Sobreviví al incendio aquel año. El aire entre nosotros parecía congelarse. Me miró durante tanto tiempo que me hizo sentir incómodo. Había algo indescriptible en sus ojos, sorpresa, culpa y un leve atisbo de reconocimiento, como si viera algo familiar en mí. Pero no dijo nada al respecto. En cambio, esbozó una leve sonrisa triste. Sobreviviste, eso es un milagro. No supe cómo responder. Quería preguntar quién era él, por qué conocía a mi madre, por qué estaba allí, frente a esa casa, con tal tristeza. Pero algo en su voz, en la manera en que se mantenía en silencio entre las ruinas, me hizo sentir que llevaba también una cicatriz propia, invisible, pero no menos profunda. Soy Víctor Wavely, dijo, extendiéndome la mano. La estreché, sintiendo su agarre fuerte, pero frío. Solo estaba pasando y los recuerdos me atraparon, dijo, y hablamos un poco, aunque no mucho. Compartí algunos recuerdos vagos de mi madre, del incendio y de cómo Henry me salvó. Él escuchaba, asentía, pero decía poco de sí mismo. Había algo extraño, como si ambos estuviéramos conteniendo partes de nuestras historias. Cuando se preparaba para irse, se giró y me miró directamente. Algunas casas se queman, pero los recuerdos dentro de ellas nunca se apagan, dijo, su voz baja, como una profecía. Me quedé allí, viéndolo alejarse, su figura desapareciendo en la esquina, y sus palabras resonaban en mi mente, como un rompecabezas que aún no podía resolver. Regresé a mi auto, con el corazón revuelto. Sentí como si acabara de encontrarme con alguien familiar, pero sin poder ubicar de dónde. La casa quemada permanecía en silencio, como guardando un secreto que no estaba listo para enfrentar. Una semana después de mi encuentro con Víctor, nuestra empresa organizó su gala anual para celebrar el 30º aniversario de Langford Holdings, un evento al que no quería asistir, pero del que tampoco podía escapar. Me situé frente al espejo en mi apartamento, ajustando mi camisa negra y la corbata, intentando parecer lo más normal posible. Pero cuando mis ojos atraparon la cicatriz en el reflejo, me congelé. Seguía ahí, una sombra que nunca me abandonaba. Subí el cuello de la camisa, me puse la máscara y me dije a mí mismo que solo tenía que soportar unas pocas horas antes de regresar a mi apartamento vacío. El gran salón del hotel brillaba con la luz de los candelabros. El tintinear de las copas de vino se mezclaba con conversaciones animadas. Mis colegas, vestidos con trajes caros y elegantes vestidos de gala, se movían por el salón como actores en un escenario. Yo me situé en un rincón cerca de una ventana, intentando volverme invisible. Pero la cicatriz, incluso parcialmente oculta, me hacía sentir un extraño. Desde atrás, se escuchó la risa de James. No necesitaba girarme para saber de quién hablaba. Miren, Andrew se esconde en la esquina como un vampiro, dijo a un grupo de colegas, con la voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. Bajé la cabeza, fingiendo estudiar el vaso de agua en mis manos, pero mi corazón se tensó. En ese momento, las grandes puertas del salón se abrieron y un silencio inesperado cayó sobre la sala. Levanté la vista y mi corazón casi se detiene. Víctor Wavely, el hombre que conocí en George Street, entró. Su presencia era imponente, impecable con su traje negro. Pero este no era el Víctor de la calle desolada. Este era Víctor Wavely, presidente y fundador de Wavely Holdings, la compañía matriz de Langford Holdings. Me quedé atónito, sujetando mi vaso con tanta fuerza que casi se rompe. Él era mi jefe, el líder del conglomerado, alguien del que solo había oído hablar en discursos y correos corporativos. Pero ahora, viéndolo, no podía quitar de mi mente la imagen de sus ojos tristes junto a la casa quemada, sus palabras crípticas sobre recuerdos que nunca se desvanecen. Avanzó entre la multitud, su mirada recorriendo la sala, y un escalofrío recorrió mi columna cuando sus ojos se detuvieron en mí más de lo habitual. ¿Me reconocía? ¿O era solo coincidencia? Bajé la cabeza, intentando evitar su mirada, pero mi corazón latía con fuerza,
como si supiera algo que yo no. La fiesta continuó, pero yo no podía concentrarme. Me quedé solo, observando en silencio a la multitud. Nadie me invitó a su mesa. Nadie inició conversación y no esperaba que lo hicieran. Entonces, una voz aguda y familiar atravesó mis pensamientos. «Oye, tú. ¿Por qué no te quitas esa máscara?» Pensé que nuestra empresa contrataba analistas financieros, no actores de películas de terror. Risas estallaron en una mesa cercana y reconocí la voz. Era Noah Wabely, el arrogante hijo de Víctor, con su sonrisa presuntuosa. Se levantó, caminando hacia mí, la copa de vino tambaleándose en su mano. «¿Qué opinas? ¿Quieres audicionar para el papel principal de una película de fantasmas?» Las personas alrededor rieron más fuerte, como si fuera la broma más divertida que habían escuchado. Yo me quedé allí, con los puños apretados y las uñas clavadas en las palmas. Quería gritar, decirle que no era un chiste, que esa cicatriz era el remanente de una tragedia que nunca entendería. Pero no dije nada. Nunca lo hago. Solo quería irme, regresar a mi apartamento donde nadie podría lastimarme más. Entonces, otra voz resonó, fría como el hielo y llena de autoridad. «Basta, Noah». Alcé la vista y ahí estaba Víctor Wabely en medio del salón, sus ojos afilados como cuchillos. La sala quedó en silencio, las risas murieron al instante. Noah se giró, su sonrisa arrogante desapareciendo. «Padre, míralo, su cara es como un demonio», balbuceó. Víctor avanzó, cada paso parecía hacer temblar el suelo. Y frente a todo el salón, levantó la mano y abofeteó con fuerza a Noah. El sonido fue seco y penetrante, dejando a todos atónitos. Mi corazón latía, incapaz de creer lo que veía. «La persona que acabas de insultar es mi hijo mayor», dijo Víctor, su voz clara, cada palabra tallada en el aire. La sala quedó en un silencio mortal. Yo me quedé allí, atónito, como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. «Hijo mayor», repetí para mí mismo, confundido. ¿De qué hablaba? Miré a Víctor, buscando una explicación en sus ojos, pero solo vi dolor y resolución. Noah retrocedió, su rostro rojo de ira y confusión. «Padre, ¿qué estás diciendo?», balbuceó, pero Víctor no respondió. En lugar de eso, se volvió hacia mí, su voz suavizándose, aunque aún autoritaria. «Andrew, ven conmigo». No esperó respuesta. Simplemente caminó hacia la puerta, y yo, como si una fuerza invisible me arrastrara, lo seguí. Sentí cientos de ojos sobre mí, susurros que no podía descifrar. Mi mente era una tormenta, shock, confusión y una sola pregunta: ¿quién era Víctor Wabely para mí? Salimos del salón, dejando atrás el caos. Lo seguí por un largo pasillo, las luces tenues proyectando sombras sobre su espalda. Quería detenerme, preguntar, entender lo que estaba pasando, pero no podía. Parte de mí temía la respuesta, temía que rompiera todo lo que creía saber de mí mismo. Salimos al frío de la noche en Richmond. Víctor se detuvo, se giró hacia mí y por primera vez vi lágrimas brillando en sus ojos. «Andrew», dijo, con la voz temblorosa, «te debo una explicación, pero no aquí. Ven conmigo, ¿quieres?» Asentí, no porque entendiera, sino porque no tenía otra opción. Subí al elegante auto negro y al cerrarse la puerta sentí que estaba entrando en un nuevo capítulo de mi vida, uno cuyo final aún desconocía, pero que sin duda cambiaría todo. El auto se deslizó suavemente por las calles suburbanas de Richmond. Las luces de la calle pasaban como finas líneas reflejadas en las ventanas. Me senté en el asiento trasero, las manos aferradas al borde de mi chaqueta, intentando mantener la respiración tranquila. Víctor Wabely, el hombre que conocí junto a la casa quemada en George Street, el mismo que acababa de declarar frente a todo un salón que yo era su hijo mayor, conducía, sus ojos ocasionalmente reflejándose en el espejo retrovisor, como si quisiera decir algo, pero se contuviera. Quise exigirle una explicación, pero el pecho me dolía y las palabras se atascaban en mi garganta. La cicatriz en mi rostro parecía arder bajo la máscara,
recordándome que no importaba cuánto intentara escapar del pasado, éste siempre encontraba la manera de atraparme. Las palabras de Víctor en la gala, la persona que acabas de insultar es mi hijo mayor, seguían resonando en mi mente como un cuchillo que atravesaba todo lo que creía saber sobre mí mismo. Hijo mayor. Yo, Andrew, un huérfano recogido de las cenizas, criado en la fría indiferencia de unos padres adoptivos, ahora era hijo de alguien como Víctor Waverly, presidente del conglomerado financiero más grande de la ciudad. No podía ser posible. Pero la mirada en sus ojos, llena de dolor y determinación cuando pronunció esas palabras, hacía imposible negar que algo estaba ocurriendo. Un secreto que aún no estaba listo para enfrentar. El auto se detuvo frente a una mansión tranquila en los suburbios, rodeada de altos robles y un portón de hierro ornamentado. La luz de la luna iluminaba la fachada, resaltando su arquitectura clásica pero fría. Víctor salió, abriendo la puerta del auto para mí, y vacilé antes de bajar, sintiendo que estaba entrando en un mundo que no me pertenecía. «Entra, Andrew», dijo, con voz suave pero cargada, como si llevase un peso que yo aún no podía comprender. Entramos a un amplio salón, la luz de un candelabro de cristal proyectando suaves reflejos sobre las paredes blancas y los muebles oscuros. El aire era fresco, pero algo opresivo, como si la casa guardara secretos propios. Víctor hizo un gesto hacia un sillón de cuero, y me senté, las manos aún apretadas, evitando su mirada. Se dirigió a un carrito de bar y sirvió 2 vasos de whisky. Al ofrecerme uno, negué con la cabeza. «No bebo», dije, con voz seca. «Solo quiero que me expliques. Dijiste que soy tu hijo. ¿Qué significa eso?» Víctor dejó el vaso y se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas con fuerza. Guardó silencio un largo momento, la mirada fija en el suelo, como buscando cómo armar los fragmentos de una historia que había enterrado hace mucho. Mi corazón latía con fuerza, cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, levantó la vista y vi lágrimas brillando en sus ojos, un hombre poderoso ahora más vulnerable que nunca. «Andrew», comenzó, con la voz temblorosa, «mi verdadero nombre es Víctor Moore. Hace más de 25 años me enamoré de una mujer llamada Evelyn Moore. Tu madre». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Evelyn Moore. Mi madre. La mujer dulce de mis recuerdos borrosos. La que me gritó que corriera del incendio. La que nunca salió de la casa en llamas en George Street. Lo miré, buscando alguna señal de mentira, pero sus ojos llenos de dolor, sinceridad y culpa hacían imposible dudar de él. «¿Tú amaste a mi madre?», pregunté, con la voz quebrada. Víctor respiró hondo, como si reuniera toda la valentía para continuar. «No solo amé a Evelyn», dijo, cada palabra surgida desde lo más profundo. «Me casé con ella. Nos amábamos y tuvimos un hijo. Ese hijo eras tú, Andrew». Negué con la cabeza, incapaz de creerlo. «No, eso es imposible. Mi madre nunca me habló de ti. Y si eras mi padre, ¿por qué crecí solo? ¿Por qué mi madre murió en ese incendio y tú no estabas allí?» Víctor inclinó la cabeza, sus manos se cerraron en puños. «Porque la abandoné», dijo, con la voz quebrada. «Los abandoné a las 2. Comenzó a relatar la historia, cada palabra como un puñal en mi corazón. Hace más de 25 años, Víctor Moore era un joven pobre trabajando en un taller de autos en Richmond. Conoció a mi madre, Evelyn, una mujer dulce cuya sonrisa podía iluminar los días más oscuros. Se enamoraron, se casaron, y ella quedó embarazada de mí. Pero la vida no fue fácil. Víctor luchaba por llegar a fin de mes y construir un futuro para su familia. Un día, una viuda adinerada, presidenta de Waverly Holdings en ese entonces, se interesó en él. Le prometió una vida que nunca había soñado: dinero, prestigio, poder. Solo debía abandonar a Evelyn y a su hijo no nacido. «Me sentí tentado», dijo Víctor, con la voz entrecortada. «Elegí el camino fácil. Dejé a tu madre pensando que podría construir una vida mejor y regresar por ustedes. Pero me equivoqué.
Fui demasiado cobarde para volver. Explicó que se casó con la viuda, tuvo a Noai, tras la muerte de ella por un ataque al corazón, tomó el control de Waverly Holdings. Pero no pasó un solo día sin que su decisión lo atormentara. Cuando se enteró del incendio en George Street y de la muerte de Evelyn, pensó que era el precio que debía pagar. No sabía que estabas vivo, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que había perdido a ambos, hasta que te vi en George Street, junto a esa casa quemada. Me quedé allí atónito, mi mente dando vueltas. Quería gritar, golpearlo, culparlo por cada instante de dolor que había vivido, los golpes de Henry, las palabras crueles de Mara, las miradas de juicio en la escuela y el trabajo. ¿Crees que eso basta? Dije, con la voz temblorosa de rabia. Abandonaste a mi madre, me abandonaste por dinero y estatus, y ahora estás aquí diciéndome que soy tu hijo. ¿Crees que voy a perdonarte? Víctor no respondió de inmediato. Solo me miró, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. No espero tu perdón, dijo. Solo quiero darte la identidad que mereces y enmendar mi vida lo mejor que pueda. No merezco ser tu padre, Andrew, pero quiero hacer lo correcto. Me levanté, sintiendo que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Quería huir, regresar a mi vida tranquila, donde nadie supiera quién era, donde no tuviera que enfrentar secretos así. Necesito tiempo, dije, mi voz temblando. No puedo lidiar con esto ahora. Víctor asintió, sin presionarme. Esperaré, dijo. Decidas lo que decidas, lo respetaré. Salí de la mansión, entrando en la fría noche. No miré atrás, pero sentí los ojos de Víctor siguiéndome, como si temiera que fuera la última vez que me vería. Mi mente estaba vacía, pero al mismo tiempo saturada de emociones, rabia, dolor y una pregunta sin respuesta. ¿Podría alguna vez perdonar al hombre que destruyó la vida de mi madre y la mía? El taxi me llevó por las calles oscuras de Richmond, las luces difuminándose ante mis ojos, no por la lluvia, sino por las lágrimas que intentaba contener desesperadamente. La confesión de Víctor Moore seguía resonando en mi mente, cada palabra como un martillo golpeando mi corazón ya marcado. Soy tu padre, había dicho, y sentí como el mundo que conocía se derrumbaba. Mi madre, Evelyn, murió en aquel incendio hace tantos años. Y él, el hombre que afirmaba ser mi padre, la había abandonado. Me abandonó a mí por riqueza y estatus. Apreté el borde del asiento, las uñas clavándose en mis palmas, intentando no perderme en la tormenta de emociones, dolor y confusión profunda. ¿Quién era yo? ¿Un hijo adoptivo, un marginado por la cicatriz en mi rostro, o el hijo de un hombre poderoso que nunca conocí? Mi pequeño apartamento se alzaba en la oscuridad, viejo y gastado, pero era el único lugar donde me sentía seguro. Entré, arrojé las llaves sobre la mesa y me desplomé en una silla. Mi mente estaba en blanco. La cicatriz en mi rostro parecía arder bajo la máscara, recordándome que, por mucho que intentara escapar del pasado, siempre encontraba la forma de arrastrarme de regreso. Cerré los ojos, intentando alejar la imagen de Víctor, sus ojos llenos de remordimiento. Pero en su lugar apareció mi madre, su rostro difuso en mis recuerdos, su sonrisa suave y su último grito: «Andrew, corre». Abrí los ojos, el pecho apretado, sintiéndome como aquel niño de 4 años escondido en un rincón, esperando que alguien lo salvara de las llamas. No pude dormir esa noche. Me recosté en la cama, mirando el techo manchado, escuchando los sonidos distantes de los autos. Pensé en mi vida, en los años bajo la fría indiferencia de Henry y Mara, las miradas críticas en la escuela, las burlas en Langford Holdings. Y ahora, Víctor Moore, el hombre que afirmaba ser mi padre, había irrumpido como un huracán, derribando los muros que había construido para protegerme. Quería odiarlo, despreciarlo por abandonar a mi madre y a mí. Pero una pequeña parte de mí, una que no quería reconocer, anhelaba comprenderlo, saber por qué. A la mañana siguiente no fui al trabajo. No podía enfrentar las miradas curiosas ni los murmullos sobre lo ocurrido en la gala. En cambio, le envié un mensaje a Harper, mi hermana adoptiva, la única luz en mi mundo oscuro. «Necesito verte».
Es importante. En minutos respondió, voy para allá. Estás en casa, ¿verdad? No te preocupes, llevo sándwiches. Esbocé una débil sonrisa, un destello de calor entrando en mi corazón, aunque solo fuera por un momento. Harper llegó al mediodía, su cabello rubio recogido en una coleta alta y su sonrisa tan brillante como el sol. Me abrazó con fuerza y sentí la calidez familiar, lo único que me hacía sentir que no estaba completamente solo. «Te ves terrible, Andrew», dijo, frunciendo el ceño. «¿Qué sucede? No estás bien, ¿verdad?» Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, con un plato de sándwiches que había traído, fiambre, queso y un toque del cariño que siempre me mostró. Tomé una respiración profunda y, como si un dique se rompiera, le conté todo. Le conté sobre mi encuentro en George Street, sobre Víctor Moore, su impactante declaración en la gala y su confesión nocturna, que era mi padre, que había abandonado a mi madre y que yo era su hijo. Harper escuchó sin interrumpir, sus ojos pasando de la sorpresa al dolor y luego suavizándose con empatía. Cuando terminé, estuvo en silencio por un momento, jugando nerviosa con el borde de una servilleta. «Andrew», dijo finalmente, con voz suave pero firme. «Tienes todo el derecho a estar enojado. Si fuera tú, querría darle un puñetazo en la cara. Pero, ¿sabes? Aferrarte a ese odio solo te hará daño. No cambiará el pasado ni traerá a tu madre de vuelta». Incliné la cabeza, sintiendo que una losa pesaba sobre mi pecho. «¿Pero cómo puedes entender, Harper?», pregunté. «Destruyó la vida de mi madre. Si no la hubiera abandonado, tal vez todavía estaría viva. Tal vez no habría crecido con Henry y Mara, soportando golpes e insultos. Tal vez no tendría esta cicatriz, escondiéndome del mundo». Harper tomó mi mano, cálida y reconfortante. «Tienes razón, Andrew. Lo que hizo estuvo mal y nadie puede borrar el dolor que ha sufrido. ¿Pero crees que aferrarte a ese dolor te mantiene atado al pasado? Mereces ser feliz, hermano. Perdonar no significa olvidar o aceptar lo que hizo. Perdonar significa liberarte para vivir por ti mismo, no por esas cicatrices». Sus palabras fueron como una brisa fresca atravesando mi mente caótica. Miré a Harper, la niña que había defendido a los matones por mí cuando era niño, la única persona que alguna vez me vio como familia de verdad. «Pero si perdono», dije, mi voz temblando, ¿no sería traicionar a mi madre? Murió por él. Harper negó con la cabeza, los ojos llenos de determinación. «Tu madre te amaba, Andrew. Si estuviera aquí, querría que vivieras una vida significativa, no llena de resentimiento. Perdonar no le da pase libre. Es la forma de sanar, para que la cicatriz en tu corazón deje de retenerte». Me quedé en silencio, dejando que sus palabras calaran. Pensé en las noches sin dormir, los días escondiendo la cabeza para evitar miradas, las veces que dudé de ser digno de amor. Harper tenía razón. Había dejado que el pasado me definiera demasiado tiempo. Pero perdonar a Víctor, el hombre que abandonó a mi madre y a mí, era algo que no estaba seguro de poder hacer. Harper se quedó conmigo todo el día. Comimos sándwiches, vimos una vieja comedia que le encantaba y, por primera vez en días, reí. No mucho, pero lo suficiente para sentir un momento de alivio. Cuando se fue, me abrazó de nuevo, susurrando: «Eres más fuerte de lo que crees, Andrew. No dejes que nadie, ni siquiera él, te quite eso». Asentí, pero mi corazón seguía enredado en un torbellino. Aquella noche, recostado en la cama, pensé en su consejo. Perdonar no significaba darle una oportunidad a Víctor. Significaba darme una oportunidad a mí mismo, salir de la sombra de mi pasado. ¿Pero tendría el valor de hacerlo? Cerré los ojos y, por primera vez, no soñé con el fuego ni con los gritos de mi madre. Soñé con un largo camino que conducía a algún lugar desconocido. Y por primera vez, sentí un pequeño destello de esperanza parpadeando en la oscuridad. Frente al espejo de mi pequeño apartamento, observé la cicatriz que cruzaba mi mejilla izquierda hasta el cuello, roja y dentada, como un camino sin cicatrizar que me devolvía al pasado.
Una semana había pasado desde mi conversación con Harper, y su consejo seguía resonando en mi mente. Perdonar es liberarte, Andrew. Quería creerle, creer que podía dejar el dolor atrás. Pero cada vez que pensaba en Victor Moore, el hombre que decía ser mi padre, la ira surgía de nuevo. Había abandonado a mi madre, a mí, por la fama y la fortuna. ¿Cómo perdonar a alguien que permitió que mi madre muriera en aquel incendio, que me dejó crecer bajo la fría indiferencia de Henry y Mara, que me dejó con esta cicatriz, no solo en la piel, sino en el corazón? Me puse la máscara, cubriendo la mitad de mi rostro, como siempre, para esconderme del mundo. Pero hoy sabía que no podía seguir huyendo. Después de aquella noche en la mansión de Víctor, lo había evitado, ignorando sus mensajes y llamadas. Necesitaba tiempo para procesar, para entender lo que realmente quería. Pero Harper tenía razón, no podía seguir escapando. Tenía que enfrentarlo, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía liberarme de la sombra de mi pasado. Respiré hondo, reuní todo mi valor y decidí ir a la sede de Wavell y Holdings, donde trabajaba Víctor, para tener una conversación clara y definitiva. La sede de Wavell y Holdings se alzaba en el corazón de Richmond, un edificio de cristal brillante con líneas modernas, proclamando poder. Entré en el gran vestíbulo, sintiéndome como un intruso en un mundo que no era el mío. La recepcionista me miró con sorpresa cuando dije que quería ver a Victor Moore. ¿Tiene cita?, preguntó, profesional pero fría. Negué con la cabeza, el pecho apretado. Soy Andrew, dije, seco. Él me está esperando. Hizo una llamada para confirmar, y minutos después me acompañaron hasta el piso superior, donde estaba la oficina de Víctor. Las puertas del ascensor se abrieron y caminé por un pasillo amplio, el mármol reflejando la luz de las lámparas. La secretaria de Víctor, una mujer de mediana edad con una sonrisa educada, me condujo hasta una gran puerta de madera. «El señor Moore lo está esperando», dijo antes de dejarme allí, con el corazón palpitando. Toqué y la voz de Víctor salió cálida pero baja. «Pasa, Andrew». Abrí la puerta y entré. Víctor estaba sentado detrás de un gran escritorio, la luz de la ventana detrás de él iluminando su rostro, resaltando las arrugas y la profundidad emocional en sus ojos al verme. Se levantó, con una mezcla de alegría y aprensión. «Andrew», dijo, con la voz temblorosa. «Pensé que no vendrías». No respondí de inmediato. Solo permanecí allí, las manos aferradas al borde de la chaqueta. La oficina era inmensa, con pinturas abstractas en las paredes y estanterías llenas de libros de cuero, haciéndome sentir aún más pequeño. Tomé aire, tratando de mantener la voz firme. «No sé qué hago aquí», dije. «Pero necesito entender. Necesito saber por qué quieres que forme parte de tu vida ahora, después de todo lo que pasó». Víctor salió de detrás del escritorio, acercándose un poco, pero se detuvo cuando vio que retrocedía un paso. Asintió, como entendiendo que no estaba listo. «No espero que me perdones de inmediato», dijo, sincero. «Solo quiero una oportunidad para hacer las cosas bien. Me equivoqué al abandonar a tu madre. Equivocarme pensando que el dinero y el poder podrían llenar el vacío en mi corazón. No merezco ser tu padre, Andrew, pero quiero enmendarlo. No para expiar, sino porque eres mi hijo y quiero conocerte, formar parte de tu vida». Lo miré, buscando algún indicio de engaño, pero sus ojos, llenos de dolor y esperanza, hacían imposible dudar de su sinceridad. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe y una voz fría y aguda cortó el aire. «¡Qué conmovedor!», dijo Noah Moore, entrando en la habitación, con los ojos ardiendo de ira. «Una historia de reunión familiar, ¿verdad? Lástima que esté construida sobre una mentira». Me giré, el corazón acelerado. Noah estaba allí, con un traje azul marino, el cabello peinado hacia atrás, con la misma sonrisa burlona que recordaba de la gala, cuando me llamó actor de película de terror frente a todos. La ira volvió a surgir dentro de mí. «Noah», dijo Víctor, advirtiendo, pero Noah no se detuvo. «Padre, ya basta»,
dijo Noah, acercándose, su mirada ardiendo sobre mí. Él es un fraude, se aprovecha de tu lástima para quedarse con todo. ¿De verdad crees que es tu hijo? ¿Un tipo con un rostro así? Señaló la cicatriz que ya no ocultaba con máscara y sentí que la sangre me hervía. Noah, basta, rugió Víctor, como un trueno. Te interpongo entre él y tú. No volverás a hablar así de tu hermano. ¿Hermano? Noah rió, un sonido amargo y hueco. ¿Vas a elegir a este tipo sobre mí, quien ha estado a tu lado todos estos años? ¿Listo para ceder la empresa, todo, a un desconocido con una historia lacrimógena? No lo aceptaré. Me quedé en silencio, sintiéndome atrapado en una tormenta a la que no pertenecía. Quería irme, regresar a mi pequeño apartamento, donde nadie podría hacerme daño. Pero Víctor no me dejó. Se volvió hacia Noah, firme y autoritario. Noah, has sido malcriado demasiado tiempo. Me equivoqué al dejarte crecer con tal arrogancia e insensibilidad. Andrew es tu hermano, mi hijo, y no permitiré que lo insultes nuevamente. Si no cambias, perderás mucho más que una herencia. Noah se quedó paralizado, con los ojos llenos de enojo y dolor. Me lanzó una última mirada penetrante y salió, cerrando la puerta con fuerza. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración pesada de Víctor. Se volvió hacia mí, suavizando la mirada, pero llena de arrepentimiento. Lo siento, Andrew, dijo. Me equivoqué en cómo crié a Noah. No quiero que pienses que te obligo a entrar en una familia que no te recibe. No supe qué decir. Miré a Víctor, el hombre intentando enmendar sus errores, y sentí una punzada inesperada de empatía. No sé si puedo hacer esto, dije, con la voz temblorosa. Pero gracias por defenderme. Víctor asintió, con un leve destello de esperanza en los ojos. Esperaré, Andrew, dijo. Todo el tiempo que necesites. Salí de la oficina, envuelto en el frío aire de Richmond, con un torbellino de emociones. No estaba seguro de poder perdonar a Víctor, pero por primera vez sentí que caminaba por un nuevo camino, uno donde ya no estaba completamente solo. Al salir de la sede de Waverly Holdings, el aire frío me envolvía como un viejo abrigo. La confrontación con Noah y Víctor seguía resonando en mi mente, cada palabra y mirada grabadas profundamente. Noah, con su arrogancia y resentimiento, me había llamado fraude. Pero Víctor, el hombre que decía ser mi padre, se había plantado a mi lado, con autoridad y decisión. Andrew es tu hermano, había dicho. Y aunque aún no podía aceptarlo completamente como mi padre, esas palabras sacudieron algo dentro de mí. Harper tenía razón. Perdonar no significaba olvidar. Significaba permitirme ser libre. Pero la libertad era un concepto extraño para mí. Había pasado mi vida a la sombra del pasado. El incendio cuando tenía 4 años, la muerte de mi madre, la frialdad de Henry y Mara, las miradas críticas en la escuela y el trabajo. Víctor era una pieza nueva del rompecabezas, una que no sabía dónde colocar en el mosaico destrozado de mi vida. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. Andrew, me gustaría invitarte a cenar. Solo nosotros dos. Viernes, 7 de la tarde, en el restaurante junto al río James. ¿Vendrás? Miré la pantalla, los dedos congelados sobre el teclado. Parte de mí quería negarse, regresar a mi apartamento pequeño y esconderme del mundo. Pero las palabras de Harper resonaron nuevamente. Perdonar es liberarte. Respiré hondo y escribí, iré. Al enviar el mensaje, mi corazón latió como si acabara de atravesar una puerta sin saber a dónde conducía. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Frente al espejo, ajusté mi camisa negra y la corbata, intentando lucir mejor de lo que me sentía. La cicatriz en mi rostro seguía ahí, roja y firme. Pero esta vez no llevé máscara. No porque tuviera confianza, sino porque quería enfrentar a Víctor y a mí mismo sin esconderme. ¿Sabes cuánto me dolió eso? Dije, la voz cargada de rabia y dolor. ¿Sabes lo que es vivir con esta cicatriz,
no solo en mi rostro, sino en mi corazón, cada maldito día? Víctor bajó la cabeza, apretando con fuerza su vaso. Lo sé, respondió, con la voz quebrada. Y llevaré esa culpa hasta el final de mis días. Pero estoy aquí, Andrew, no para pedir tu perdón, sino para mostrarte que quiero formar parte de tu vida, aunque sea un poco. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras calaran hondo. Había algo en su voz, sinceridad, arrepentimiento, que hacía imposible odiarlo por completo. Pensé en Harper, en cómo me dijo que perdonar era liberarse a uno mismo. Y por primera vez sentí que quería intentarlo, no por Víctor, sino por mí mismo. La cena continuó y, poco a poco, el ambiente se fue suavizando. Víctor me contó sobre su juventud, cómo conoció a mi madre, Evelyn, en un pequeño café de Richmond. Tu madre tenía la sonrisa más hermosa que jamás había visto, dijo, con los ojos perdidos en el pasado. Iluminaba todo, incluso los días más oscuros. Escuché y, aunque no quería admitirlo, sentí una tenue conexión con mi madre a través de sus historias. Le hablé de Harper, de cómo había sido la única luz en mis años más oscuros, y Víctor sonrió, con los ojos brillando de gratitud. Tienes suerte de tener una hermana como ella, dijo. Cuando sirvieron el postre, un mousse de chocolate que pedía regañadientes por su sugerencia, Víctor preguntó de repente, «Andrew, ¿alguna vez has pensado en tus sueños? No tu trabajo, no lo que haces para sobrevivir, sino lo que realmente quieres». La pregunta me sorprendió. ¿Sueños? Nunca me había atrevido a pensar en ellos. Mi vida había sido una serie de supervivencias. Sobrevivir al incendio, a la frialdad de Henry y Mara, a las miradas juzgonas. Pero al escuchar a Víctor, un recuerdo emergió desde lo más profundo. Yo, un niño pequeño, sentado con mi madre mientras hablaba de hogares cálidos, donde la gente era querida sin importar quién fuera. Quiero construir un lugar así, dije, con voz suave pero segura. Un centro comunitario donde niños huérfanos, personas que han sido heridas, puedan sentirse como en casa. Víctor me escuchó, los ojos brillando de orgullo y emoción. Ese es un sueño que vale la pena perseguir, dijo. Y quiero ayudarte a hacerlo realidad, si me lo permites. Lo miré, el corazón acelerado. No quería depender de él, no quería sentirme en deuda. Pero algo en su voz me hizo creer que no solo buscaba redimirse. Quería ser parte de mi vida. Lo pensaré, dije. Y por primera vez vi una sonrisa genuina en su rostro. En las semanas siguientes, Víctor y yo comenzamos a reunirnos regularmente, a menudo para cenas sencillas como aquella. Me ofreció muchas cosas: una villa frente al mar, un auto deportivo, una tarjeta de crédito sin límites, pero me negué a usar nada de eso. Seguía conduciendo mi viejo auto, viviendo en mi pequeño apartamento, y Víctor respetaba mi decisión. «No intento comprarte», dijo una vez, y le creí. Una tarde junto al río James, mientras observábamos el agua brillando, Víctor preguntó de nuevo sobre el proyecto del centro comunitario. Compartí más detalles, sintiéndome cómodo por primera vez hablando de mi sueño. Víctor asintió, escuchando atentamente, y cuando terminé, tomó mi mano, con voz cálida y firme. «Estoy orgulloso de ti, Andrew», dijo. «Y estaré aquí siempre que me necesites». Esa noche, al llegar a casa, Harper me llamó. Le conté sobre la cena y el proyecto, y sonrió a través del teléfono. «Ese es el Andrew que conozco», dijo. No huyendo, no apoyándose en nadie, sino atreviéndose a vivir para sí mismo. Me encontraba en mi nueva oficina, una habitación pequeña pero luminosa en el piso 15 de Waverly Holdings, donde acababa de ser promovido por mis sobresalientes informes financieros. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana de vidrio, iluminando el escritorio de roble y los documentos ordenados. La cicatriz en mi rostro, roja y llagid, aún estaba allí. Pero hoy no llevaba máscara. No porque la hubiera aceptado por completo, sino porque intentaba, poco a poco, vivir de manera auténtica, tal como me había aconsejado Harper. Las cenas con Víctor y las conversaciones sobre mi sueño de construir un centro comunitario habían encendido una chispa de esperanza,
que podía superar la sombra de mi pasado, que podía ser más que el niño surgido de las cenizas. Pero empezaba a darme cuenta de que el pasado nunca desaparece realmente. Era como el fuego cuando tenía 4 años. Aunque extinguido, dejó quemaduras que nunca sanaron. Y ese pasado regresó no como recuerdos o sueños, sino como 2 personas de carne y hueso paradas en la puerta de mi oficina, Henry y Mara, mis padres adoptivos que me criaron con frialdad y críticas. Acababa de terminar una breve reunión con mi equipo y revisaba correos cuando mi secretaria llamó. «Señor Andrew, hay 2 personas que quieren verlo», dijo, su voz vacilante. «Dicen que son sus padres». Me congelé, la mano rígida sobre el teclado. «¿Padres?» Un escalofrío recorrió mi espalda como si percibiera la tormenta que se avecinaba. «Déjenlos pasar», dije, intentando mantener la voz calma, aunque el corazón latía con fuerza. La puerta se abrió. Henry entró primero, su figura alta y rostro severo marcado por arrugas más profundas que recordaba. Mara lo siguió, su cabello gris despeinado, los ojos inquietos como si ocultaran algo. Parecían fantasmas de un tiempo que intenté enterrar. «Andrew», dijo Henry, con voz baja pero teñida de arrogancia. «Te está yendo bien». No respondí de inmediato, solo los miré, intentando contener la ola de emociones que me invadía. Henry y Mara, quienes me llamaban inútil, me regañaban por romper un vaso, me hicieron crecer con miedo y soledad. No habían dado señales de vida en años. Ni una llamada, ni un mensaje desde que dejé su casa a los 18. Y ahora estaban aquí, como si nada hubiera pasado. «¿Qué quieren?», pregunté, con voz más fría de lo que pretendía. Mara dio un paso adelante, sujetando un viejo bolso. «Andrew, supimos de ti», dijo, su voz vacilante mientras forzaba una sonrisa. «Sobre tu trabajo aquí, sobre tu padre, el señor Waverly. Solo queríamos visitarte y ver cómo estabas». Sentí que me hervía la sangre. «¿Visitarme?», repetí, con sarcasmo. Después de 10 años de silencio. Después de llamarme el niño recogido de las cenizas. ¿Creen que voy a creer que vinieron solo a ver cómo estoy? Henry frunció el ceño, con el rostro encendido de irritación. «Ese tono, Andrew. Te criamos. Te dimos un techo cuando nadie más quería. ¿Crees que fue fácil? Merecemos más que esto». Solté una risa seca, cargada de amargura. «Un techo». Me dieron una casa fría donde me golpeaban, insultaban y me recordaban cada día que era una carga. No eran mis padres. Harper, ella era la única familia que tuve. Mara bajó la cabeza, temblando. «Hicimos lo mejor que pudimos», dijo débilmente, como intentando convencerse a sí misma. «No éramos ricos, Andrew. Criarte no fue fácil. Pero ahora eres exitoso, trabajando en un lugar así, con un padre como Víctor Waverly. ¿No nos debes algo? Un poco de ayuda por todos los años que te cuidamos». Quedé atónito. No habían venido a disculparse o a enmendar las cosas, sino a exigir dinero, a lucrar con la historia de Víctor y mía, ahora presente en los periódicos como símbolo de superación. «¿Me creen en deuda con ustedes?», pregunté, la voz temblando de ira. «Estoy agradecido por el techo, pero la gratitud no es motivo para venir a exigir. Aprendí eso por la forma en que me trataste», dijo Henry, avanzando. «¿Cómo te atreves, ingrato? Gastamos tanto dinero criándote durante 14 años. Si no nos pagas, te demandaré. Haré que el mundo sepa que eres un miserable ingrato». En ese momento, la puerta se abrió y Víctor entró, imponente con su traje negro. Mi secretaria se quedó atrás, ansiosa. Víctor miró a Henry, luego a Mara, y vi cómo su mirada se agudizó, como un protector feroz. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, voz baja pero autoritaria. Henry respondió, desafiante pero menos seguro. «Somos los padres adoptivos de Andrew. Vinimos a hablar, pero él está siendo irracional». Víctor dio un paso, colocándose a mi lado. «Andrew no les debe nada», dijo,
cada palabra firme como hierro. El chico que una vez llamaron el niño recogido de las cenizas es ahora el hombre del que estoy orgulloso de llamarme su padre. Si continúan acosándolo, me aseguraré de que la ley esté de su lado. Henry retrocedió, pálido, aunque sus ojos aún ardían de ira. Mara se quedó, la mirada vacilante y teñida de arrepentimiento. Por primera vez, no sentí enojo, solo un profundo cansancio. Henry y Mara se retiraron sin una palabra más. Víctor colocó su mano sobre mi hombro, con los ojos llenos de orgullo. «Lo hiciste bien, Andrew», dijo. No respondí, pero por dentro sentí alivio. No porque ellos se hubieran ido, sino porque había enfrentado al niño asustado que una vez me escondí en un rincón. Me asomé al pequeño balcón de mi apartamento, mirando el río James bajo la luz de la luna. La brisa fría movía mi cabello, pero esta vez no levanté el cuello para ocultar la cicatriz. Esa cicatriz, que alguna vez fue una maldición, prueba de un fuego que me marcó a los 4 años y de la muerte de mi madre, ahora era un símbolo de supervivencia. Estaba aprendiendo a vivir de verdad. Un año después, mi vida había cambiado más de lo que jamás soñé. El proyecto del centro comunitario, el sueño compartido con Víctor durante aquella cena junto al río James, era ahora una realidad. Me encontraba frente al nuevo edificio, modesto pero acogedor, con paredes blancas y grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Dentro había salas para niños huérfanos, personas heridas, cualquiera que necesitara un lugar donde sentirse en casa. Lo llamé Evelyn House, en honor a mi madre, la mujer que lo dio todo para salvarme del fuego. Víctor cumplió su promesa. Me apoyó no tomando el control, sino como mentor. Me conectó con donantes, me asesoró en finanzas, pero me dejó dirigir. «Este es tu sueño, Andrew», dijo una vez, ojos brillantes de orgullo. «Solo quiero ayudarte a hacerlo realidad». Sentí la sinceridad en sus palabras, y aunque todavía no lo llamaba papá, ya no sentía ira al mirarlo. Noah, mi hermano, aún un concepto lejano para mí, se marchó de Richmond tras la confrontación en la oficina de Víctor. Supe que empezó de nuevo en otra ciudad, trabajando para una empresa pequeña, lejos del foco de Waverly Holdings. Un día, Víctor recibió una carta de Noah, breve pero emotiva. Se disculpaba no solo por lo que dijo de mí, sino por la forma en que vivió, arrogante y desconsiderado, como si el mundo le debiera todo. Víctor leyó la carta durante una cena, y vi lágrimas brillando en sus ojos. «Tal vez algún día hablarán de nuevo», dijo, y asentí, sin prometer nada, pero con la esperanza de que el tiempo sanara. Harper, la luz inquebrantable en mi vida, ahora trabajaba como enfermera en un centro de salud comunitario. Visitaba a menudo, a veces con galletas caseras, otras solo para sentarse y hablar. «Estoy tan orgullosa de ti, Andrew», dijo en su primera visita a Evelyn House. «Este es un lugar que a tu madre le hubiera encantado». Sonreí, reconfortado por sus palabras. Evelyn House no era solo un edificio, era mi forma de devolverle algo al mundo, de convertir mis cicatrices en algo significativo. El día de la inauguración me paré frente a la multitud, donantes, personal y los niños que llamarían hogar a este lugar. No llevaba máscara, ni bajé la cabeza. Mi cicatriz estaba expuesta y, por primera vez, no sentí la necesidad de ocultarla. Víctor estaba en primera fila, ojos brillando de orgullo. Harper a mi lado, tomándome la mano, sonrisa radiante. Al subir al podio, mi corazón latía, no por miedo, sino porque sabía que estaba haciendo algo bien. «Me llamo Andrew», empecé, con la voz clara. Crecí con una cicatriz, no solo en mi rostro, sino en mi corazón. Una vez pensé que no pertenecía a ningún lugar, que mi vida era solo una serie de supervivencias. Pero he aprendido que, aunque no podemos elegir de dónde venimos, sí podemos elegir cómo vivir. Evelyn House no trata sobre mí. Trata de todos nosotros, de perdón, resiliencia y cómo podemos convertir el dolor en esperanza. La multitud aplaudió, y miré abajo para ver a Víctor asintiendo, ojos vidriosos. Harper apretó mi mano, susurrando: «Lo lograste, hermano mayor».
Al finalizar la ceremonia, Víctor se acercó, estrechó mi mano con fuerza, sin decir nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Por primera vez sentí conexión con él. No como padre e hijo, sino como dos personas con cicatrices, tratando de sanar. Esa noche regresé a mi apartamento, sentado en el balcón, mirando el río James brillar. Pensé en mi madre, en Harper, en Víctor y en mí mismo. Pensé en los años que pasé huyendo, bajando la cabeza para evitar las miradas. Pero ahora ya no huía. La cicatriz permanecía, pero ya no me definía. El perdón, comprendí, no cambia el pasado, pero hace que el futuro tenga sentido. Cerré los ojos, dejando que la brisa nocturna me envolviera. Y por primera vez en mi vida, sentí paz. Ya no era el niño recogido de las cenizas. Era Andrew, y había encontrado la luz más allá de la cicatriz.